Sobre este tema vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que estamos viendo en el dato de crecimiento económico de abril? ¿Podemos hablar ya de una recuperación sostenida de la economía peruana o lo que vemos es más un efecto estadístico, dado que abril probablemente fue el peor mes de caída durante el 2020? Sí, Omar, creo que es un poco de ambos. Efectivamente, el efecto más grande del número es un efecto rebote, ¿no? Un número como 58% de crecimiento en la producción es un número muy grande. Para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, normalmente nosotros estamos alrededor de 7, 8, los últimos años hemos crecido 3. Entonces, los números más grandes que se ven son 10, 12. Hablar de 58 es un número muy grande para crecimiento de la economía. Y ese efecto del número grande es efectivamente porque la base con la que estamos comparando, que es abril del año pasado, fue muy baja. Fue el peor mes de toda la pandemia, ¿no? En términos económicos. Y entonces, obviamente, solamente el efecto estadístico tenemos un rebote alto. Pero también estamos viendo cierto crecimiento en la senda de lo que se esperaba, ¿no? Está dentro de las expectativas de lo que se esperaba que iba a ser la recuperación de abril. Si uno mira un poco las proyecciones que ha hecho el Banco Central, que ha hecho el MEF, y que también hacen diferentes actores del sector privado, tenemos una recuperación proyectada para el Perú que está entre 8.5 y 10, ¿no? Dependiendo ahí de la fuente. Y lo que vemos en abril, este 58% que nos ha reportado el INEI, está en el marco de esa senda. Ahora, quizá como bien señalas, Mónica, las cifras son engañosas en este caso, ¿no? El 58 nos puede hacer pensar que ya estamos en una senda de recuperación. Pero a ver, en este momento el Perú, la economía peruana, ¿está produciendo a niveles similares a los que producía antes del inicio de la pandemia o todavía nos falta un trecho para agarrar ese ritmo? Excelente pregunta. Para esto vamos a explicar un poco cómo estábamos o cómo se calcula el PBI mensual, ¿no? O la producción mensual. Así es. Normalmente la producción en un año no es la misma todos los meses. Un año normal, un año sin pandemia, ¿no? Probablemente todos los que nos están escuchando, viendo, pueden seguramente estar familiarizados con el tema de que, por ejemplo, en diciembre hay mucha más producción por la campaña navideña, ¿no? También cuando viene la campaña del Día de la Madre. Entonces siempre hay variaciones en los meses. Entonces lo que uno tiene que hacer es comparar, por ejemplo, si estás comparando abril, lo comparas con el abril de años anteriores. Si uno compara con abril del 2019, todavía no hemos llegado al nivel de 2019. No, imagínense que en abril del 2019 estábamos en 100. En abril del 2020 caímos 40%, o sea, llegamos a 60. Y ahora hemos subido como 60%, pero 60% de ese 60. Claro. Entonces estamos como en 90, todavía no hemos llegado al 100. ¿No? Entonces todavía le falta a la economía peruana para llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Estamos mejor que lo que hemos enfrentado, una crisis económica en el 2020, pero no nos hemos recuperado del todo y esa es la realidad cuando observamos estas cifras. Yo te quería preguntar, Mónica, ahora sobre las cifras de empleo que están directamente relacionadas a las cifras de crecimiento y de recuperación que vemos en los últimos meses. Y también en el último informe del INEI del mercado laboral en Lima Metropolitana, a mayo de este año, ¿no? Que agarra el trimestre marzo, abril, mayo, también nos indica o nos muestra una importante recuperación de la población ocupada. Crece en 73%. Entonces, nuevamente, estamos frente al mismo fenómeno, un rebote estadístico. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? ¿Hay más trabajo o no hay más trabajo? Sí, en el caso del sector empleo es, digamos, un poco más crítica la situación que cuando uno ve un indicador como la producción. El sector empleo en el 2020 sufrió diferentes golpes, ¿no? El golpe más fuerte fue el de la restricción de la cuarentena estricta que tuvimos
y allí el empleo se contrajo muchísimo. Entonces, efectivamente, parte de ese rebote que hemos tenido es el 73% que tú dices. Pero cuando uno mira los números, no solamente todavía no llegamos a niveles del 2019, aproximadamente en Lima Metropolitana nos falta como 500.000 de empleos. Si uno compara el mismo trimestre, el 2021, con el trimestre del 2019. O sea, todavía nos falta bastante. Pero no solo es eso, sino en el empleo ha pasado una situación verdaderamente preocupante, que es que ahora tenemos un empleo más precario. El subempleo ha crecido mucho más comparado con el empleo adecuado. Entonces lo que tenemos es todavía no suficiente gente ocupada, o sea, todavía gente está buscando trabajo, está desempleada. Y la gente que ha encontrado trabajos peores que los que tenía antes de la pandemia. Entonces, en el sector de empleo, ahí sí la situación es bastante crítica. Y es tremendo, dado que lo estás mencionando, acá te comento las cifras, justo lo que señalas sobre el empleo adecuado y el subempleo. Y, por ejemplo, al 2021, a mayo de este año, ¿no? 2021, tenemos 2.195.900 personas con empleo adecuado, 2.195.000. Pero en el 2019, para la misma fecha, teníamos 3.120.000. La caída o la destrucción de puestos de trabajo formales o adecuadamente empleados es de 760.200 comparando con la data del 2019, es decir, antes de la pandemia. Mientras que el subempleo crece pues de manera brutal frente al 2019 y también frente al 2020. El subempleo crece en 26.7%, más de 1.099.000. Es decir, vemos que, claro, hay más trabajo, pero digamos, estos nuevos puestos de trabajo son informales o son subempleados. Sí, ahí solamente para hacer una precisión respecto a los términos que a veces pueden ser muy confusos. El tema de subempleo no necesariamente es lo mismo que empleo informal, pero efectivamente está muy relacionado. Subempleo, tenemos el subempleo que es por ingresos, es decir, imagínate que tú trabajas 40 horas, pero lo que te están pagando no correspondería a un trabajo de 40 horas. Ese es subempleo por ingresos y ese es el que ha crecido más en el 2021. ¿No? O sea, cuando hablamos de eso, este millón que tú dices de subempleo que ha aumentado, justamente el subempleo por ingresos es lo que ha aumentado más. Que es de hecho el peor, porque lo que tienes es gente que está chambeando igual o está chambeando más y está ganando menos, ¿no? Y el otro es el subempleo por ingresos, que es que en general gana por trabajar el subempleo por horas, en el cual trabajas menos. Quieres trabajar más, pero no consigues trabajos a tiempo completo. Lo que nosotros tenemos en Perú es más subempleo por ingreso. Claro, pero ¿qué nos dice esto? O sea, ¿qué es lo que se está reactivando? Porque vemos que hay una recuperación o los indicadores están mejorando, pero lo que ya nos tenemos que empezar a preguntar es cómo se está dando esa mejora, ¿no? Y qué tipo de empleo se está formando sobre esa recuperación, porque no parece el más adecuado. Sí, ahí yo creo que algo que nos tendría que quedar un poco de esta conversación y de este análisis que estamos haciendo del crecimiento de la producción y del crecimiento del empleo es que sectores que emplean mucha gente en la población, no se están reactivando lo suficientemente rápido. El sector de comercio no se está reactivando todavía lo suficiente. El sector manufactura es un sector que, como tú señalamos hace un momento, ha crecido, pero todavía le falta para llegar a los niveles. Y todavía algunos motores están apagados. Entonces, esos sectores tienen muchísima generación de empleo. Y es justamente los que también podrían generar este empleo más adecuado. Pero cuando tienes todavía tantas restricciones, nada te asegura que vas a generar ese empleo adecuado. Los mismos dueños de las empresas tienen dudas al momento de contratar, ¿no? Entonces, ahí se necesita mejorar el tema sanitario urgente como agenda número 1, ¿no?
Y es bien curioso, ¿no? Cuando uno ve en detalle, por ejemplo, lo que viene pasando en el sector construcción, un sector que muestra, pues, importantes cifras de recuperación en los primeros meses del 2021 por el lado público, la inversión pública, y por el lado del sector inmobiliario y algunos proyectos. Sin embargo, es un sector que sí está contratando más personal, pero vemos que el personal que está contratando es básicamente subempleada. Es decir, le está pagando menos o está trabajando muchas más horas de las que debería, ¿no? Exacto. ¿Pero a qué se debe esto? Es la única forma en la que pueden recuperarse. Sí, ahí básicamente son las restricciones sanitarias, ¿no? Es difícil contratar cuando tienes aforos limitados. Cuando tienes aforos de 30, 40, 50%, las empresas tienen esa dificultad grande de contratar. Entonces, eso está generando rigidez o dificultad a que el empleo se recupere, ¿no? Entonces, hasta que no podamos solucionar eso, vamos a seguir teniendo este problema de que el empleo todavía no se recupera, o lo poco que se recupera no se está recuperando el mejor empleo de mejor calidad, que le asegura mejor calidad de vida, digamos, a las personas. Y otro dato que me pareció preocupante, Mónica, para terminar, muy vinculado a esto que estamos conversando, es lo que está pasando con el empleo entre los jóvenes y sobre todo entre los jóvenes con educación técnica o superior. Según el informe ya de empleo a nivel nacional, que está solo hasta marzo, porque digamos la data es mucho más compleja de recolectar por parte del INEI, vemos que las tasas de desempleo en este segmento son las más altas. Jóvenes de 14 a 24 años, si no me estoy equivocando, y en población con estudios universitarios o técnicos. Sí, correcto. Y a eso también a mujeres, Y las ¿no? mujeres. Justamente es la población más vulnerable. Pero puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Que son justamente los que tienen estudios, pero a la vez son los jóvenes, ¿no? Y los que tienen secundaria más bien se han recuperado un poco más. Pero eso es justamente por el tema de los sectores que se están recuperando. El sector de servicios, que es uno de los que emplea más población un poco más educada, de servicios financieros, por ejemplo, servicios de seguros, pero también otro tipo de servicios, y manufactura no se ha terminado de reactivar, ¿no? Esa es un poco la dificultad que estamos teniendo. De nuevo, al final regresamos al tema de que como los sectores que se están reactivando, que nos están empujando el motor, no necesariamente o nunca se perdió empleo en esos sectores y por lo tanto no afectan estos números de los que estamos hablando. Así es. O no son los que absorben empleo de más alta calidad, ¿no? Entonces, al final, la población que está más vulnerable, que es las más jóvenes, la población, las mujeres, son, digamos, los que se van a ver más afectados, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por este análisis, Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes.